Rodando por Reddit hoy, encontré una pregunta que llamó mucho mi atención. ¿Cuál es el secreto más grande que alguien ha ocultado? Las respuestas fueron tan intensas que necesitaba traerlas aquí. Así que dejen su like y, si les gusta, suscríbanse al canal. Empecemos con la primera historia. Relato 1. Yo crecí creyendo que mi familia era absolutamente común. Mis padres eran discretos, vecinos tranquilos, y nuestra casa nunca fue escenario de nada fuera de lo normal. Pero había una cosa que siempre me intrigó desde la infancia, una pequeña caja de madera que mi padre guardaba en el armario del dormitorio, siempre cerrada con candado. Él decía que eran documentos de trabajo, cosas aburridas que yo no entendería. Yo crecí y, poco a poco, me olvidé de la caja. Hasta que, el año pasado, mi padre falleció. Fue un momento difícil, porque él siempre fue la figura más fuerte de la casa. En el velorio, aparecieron varios amigos suyos, algunos que yo nunca había visto antes. Había un hombre en especial que me miró fijamente de una manera extraña, como si quisiera decir algo, pero no tuvo coraje. En ese momento no le di importancia. Algunos días después, cuando fuimos a organizar sus cosas, la caja de madera volvió a mi memoria. Mi madre estaba destrozada y no quería tocar nada, así que me tocó a mí separar ropa, documentos y otros objetos. Cuando encontré la caja, noté que el candado estaba viejo, casi oxidado. Por impulso, y también por curiosidad acumulada, forcé hasta que logré abrirla. Dentro, no había documentos. Lo que encontré me dejó helado, recortes de periódico antiguos, todo sobre desapariciones en la ciudad en las décadas de los 80 y 90. Algunas fotos impresas en papel amarillento, de personas que yo nunca había visto, la mayoría jóvenes. Y, en el fondo de la caja, había una carta escrita a mano, que parecía más una confesión. En la carta, mi padre relataba que había hecho cosas de las que no podía hablar, y que cargaba con una culpa imposible de borrar. Mencionaba nombres de personas que, al investigar después en Internet, descubrí que realmente existieron, y estaban en la lista de desaparecidos de la época. Yo quedé en shock. No sabía si aquello era solo una especie de colección macabra de recortes o si había algo mucho mayor detrás. Le mostré a mi madre, pero ella simplemente lo negó, dijo que mi padre estaba obsesionado con las noticias policiales y que aquello no era más que una manía. El problema es que, al final de la carta había una frase que nunca más salió de mi cabeza. Si algún día alguien lee esto, espero que entienda que yo no era el único. Desde entonces, no puedo dormir bien. No sé si debo llevar la carta a la policía, si eso mancharía su memoria, o si descubriría una verdad mucho más sombría sobre la persona que me crió. Todo lo que sé es que, después de aquel día, nunca más pude mirar a mi padre de la misma manera, incluso después de muerto. Relato 2. Yo soy médico, lo que hace que esto sea insoportable. Juré salvar vidas, y el secreto que cargo es sobre una vida que quité o, al menos, que abandoné a morir, huyendo como un cobarde. Fue hace 3 años. Estaba en la residencia, en un turno agotador de 36 horas. Mi cuerpo estaba al límite. Sentía un dolor punzante en la espalda, y un colega, con la mejor de las intenciones, me dio un analgésico fuerte y un relajante muscular, diciendo, tómate esto, aguanta firme, y vete a casa. Yo sabía que no debía conducir bajo el efecto de esos medicamentos. Mi cabeza estaba ligeramente nublada, el tiempo estaba lento, pero lo único que quería era mi cama. Me convencí de que eran solo 30 kilómetros más hasta casa. Era de noche, en una carretera secundaria rodeada de pinos, muy oscura. La visibilidad era pésima. Y fue entonces cuando sucedió. No fue un gran accidente, no hubo ruido de metal retorcido, pero sí un golpe seco e inconfundible. El coche se sacudió, una vibración extraña. Pisé el freno y el coche derrapó un poco, deteniéndose en el arcén. El silencio que siguió fue la cosa más aterradora que jamás he escuchado. Mi mente estaba acelerada, pero el cuerpo, sedado, estaba lento. Yo sabía, con esa certeza helada que solo llega con el pánico, que había golpeado algo. No un animal, no un tronco. Era el tipo de impacto que solo ocurre con una persona. Mi conciencia médica estaba gritando. Sal del coche.
Llama a emergencias. Tienes que ayudar. Pero el miedo a la ruina fue más rápido. Si salía del coche, lo primero que dirían sería, estaba medicado, conduciendo bajo los efectos. Mi carrera, todos los años de estudio, el número de colegiado que acababa de conseguir, todo sería tirado a la basura. Iría a la cárcel. Miré hacia atrás, por el retrovisor. La oscuridad era total. No veía nada. Y en una fracción de segundo de terror puro, tomé la decisión que me atormenta. Aceleré. Huí. En los días siguientes, estaba enloquecido. Fui a lavar el coche obsesivamente. Había un pequeño golpe en el parachoques lateral, casi imperceptible. Revisé las noticias locales. Nada. Ni accidente, ni atropello. Intenté convencerme, fue un animal grande, un ciervo. Exageraste por culpa de las medicinas. Me aferré a esa mentira. Pero la verdad vino a buscarme 2 meses después. En la sala de descanso del hospital, vi un periódico de barrio que un colega había dejado. La sección de desaparecidos. Tenía la foto de un señor. José, de 65 años, visto por última vez cerca de esa carretera. La fecha de la desaparición coincidía con la noche de mi acto. No tuve el coraje de investigar. No pude ni leer el artículo completo. El miedo a que la confirmación de mi sospecha me rompiera por completo era abrumador. Ahora, soy un médico respetado. Un pilar de integridad. Soy el tipo que aconseja paciencia, honestidad. Mi secreto me transforma en el hipócrita más puro que conozco. Lidio con vidas en riesgo todos los días, pero sé que mi bondad es una actuación. El peso no es solo el crimen, sino la incertidumbre permanente. ¿Dónde está José? ¿Está muerto? ¿Lo encontraron herido? Yo lo dejé allí, y pudo haber muerto de hipotermia. No lo sé. Y mi castigo es que nunca lo sabré. Vivo con el recuerdo del golpe seco y la imagen de aquel rostro en el obituario. Siempre que mi esposa elogia mi calma o mi dedicación, siento que la culpa me ahoga. Me pregunto si tenía familia, si todavía lo buscan. Soy el único que tiene la pieza clave del rompecabezas, y la enterré. Soy el médico que huyó de la emergencia más crítica de mi vida. Y cargo con su lápida en mi pecho. Estoy esperando, todos los días, que alguien encuentre una pista y toque a mi puerta. Esta espera es mi cadena perpetua. Relato 3. El secreto que cargo no es mío, pero es el que más me pesa, porque involucra a la persona que más admiré en el mundo, mi padre. Soy la caja fuerte de la hipocresía de mi familia, y no puedo abrirla sin destruirlo todo. Yo tenía 17 años. Recuerdo perfectamente aquella noche. Estaba lloviendo torrencialmente, y yo estaba en la cocina, bebiendo un vaso de agua, cuando vi a mi padre sentado a la mesa. Mi padre, Ernesto, un hombre conocido en nuestra ciudad por ser un bastión de honestidad, el tipo que daba conferencias sobre ética. Estaba bebiendo whisky puro, algo que él nunca hacía. Estaba visiblemente destrozado. Empezó a hablar, pero no conmigo, parecía estar hablando con las paredes. Estaba hablando sobre Ricardo, un antiguo socio que se había suicidado en la cárcel unos años antes, después de ser condenado por desvío de fondos de una ONG de caridad, un escándalo que sacudió a la comunidad. Se desmoronó en fragmentos. Yo no podía respirar. No era solo él, Camila. Yo estaba allí. Yo firmé. La culpa es mitad mía. Dijo que Ricardo lo había encubierto, asumido la culpa total para proteger a mi padre, que acababa de tener una hija pequeña yo. No quería que la familia lo supiera. Lloraba, un llanto silencioso, sofocado, que era más aterrador que cualquier grito. No me pidió que guardara el secreto. Ni siquiera reconoció que yo estaba allí, o que me lo estaba contando. Fue una confesión para el vaso de whisky. Al día siguiente, se despertó, se puso el traje y actuó como si nada hubiera pasado. Nunca más mencionó una palabra. Pero yo escuché. Y eso me condenó.
Mi secreto es la verdad viva detrás de la máscara de hombre íntegro. Pasé mi vida adulta entera observándolo. Me gradué, me casé, y él continuó siendo el abuelo amoroso, el consejero sabio de la familia, el hombre que todos elogiaban por su moral inquebrantable. Y con cada elogio, yo sentía que el suelo se abría. Cada vez que hablaba sobre la importancia de la ética o de la justicia, sentía una náusea tan fuerte que tenía que salir de la sala. La ironía es una tortura constante. El peso no es solo su traición, sino mi complicidad obligatoria. Si abro la boca ahora, no solo destruyo a mi padre, a quien, por más contradictorio que sea, todavía amo, sino que destruyo a mi madre, a mis hermanos, la reputación que él construyó para sustentarnos a todos, y la memoria de la familia. Yo sería vista como la hija que traicionó, la vengadora tardía, la persona que rompió la paz por un crimen de décadas. Lo observo, tratando de descubrir si él recuerda que me lo contó. Me pregunto si me ve como una cómplice silenciosa. No soy una hija, soy una jueza que nunca puede dictar sentencia. Lo he perdonado en mi cabeza cientos de veces, pero el fantasma de Ricardo, el hombre que se suicidó en la cárcel por la cobardía de mi padre, planea sobre todas nuestras celebraciones familiares. Vivo con miedo de que la viuda de Ricardo tenga un documento, de que algún fiscal vuelva a mirar los papeles antiguos y encuentre el nombre de mi padre. Estoy atrapada en una mentira que no es mía. Mi padre es libre, pero yo estoy en la prisión de mi propio silencio, esperando que él, o yo, nos desmoronemos primero. La tensión es el conocimiento de que mi felicidad y la de mi familia es un castillo construido sobre la muerte de un hombre. Soy forzada a brindar por la salud de mi padre, sabiendo que él debería estar donde está Ricardo. Relato 4. La gente me ve como una ingeniera de seguridad, una defensora de las reglas, una persona de principios. Lo que no saben es que vendí mi alma y la justicia para proteger a mi hermana, y vivo bajo la sombra de esa decisión. Yo era la testigo clave en la investigación sobre la muerte de un obrero en la obra. Un accidente horrible, se cayó de un andamio que tenía el cable averiado. El foco estaba en Alexandre, el capataz de la obra. Un tipo con fama de recortar gastos de seguridad. Yo, como ingeniera de seguridad, había visto la negligencia, la prisa, la manera en que ignoró mis alertas sobre el estado precario del equipo. Mi testimonio original lo pondría en la cárcel por homicidio involuntario. Yo estaba lista para decir la verdad. 2 días antes de prestar mi declaración oficial, recibí un mensaje anónimo. No era un texto vago. Era una foto de mí. Hermana menor, Laura, a la salida de la universidad. La foto tenía un círculo rojo alrededor de ella y una gran X marcada en la imagen. El mensaje era corto y frío. El andamio es solo el comienzo. Di que el obrero actuó por su cuenta y que tú, asumiste, que él desactivó el cable. Tu hermana no tiene nada que ver con esto. Entré en pánico. Mi padre había muerto hacía poco, y Laura era la única familia que me quedaba, mi responsabilidad. Alexandre tenía historial, tenía contactos. Yo sabía que era lo suficientemente peligroso para cumplir la amenaza. En ese momento, tomé la elección más terrible de mi vida. Cambié la justicia por la supervivencia de mi hermana. En la investigación, me convertí en una mentirosa. Dije que, en la confusión, yo no recordaba haber visto la alerta específica. Dije que el obrero debió haber cometido el error fatal de desactivar el cable de seguridad, una práctica prohibida, pero común. Mi testimonio fue la pieza que faltaba para inocentar a Alexandre. Fue liberado por falta de pruebas concluyentes. Volvió a la obra y, cuando pasó a mi lado, me dedicó una media sonrisa que era puro veneno. Sabía que me había quebrado. El peso del secreto es insoportable. Permití que un hombre responsable por la muerte de otro quedara impune. Toda mi carrera es una farsa, ya que soy una ingeniera de seguridad que sacrificó la seguridad y la justicia. Pero lo que más me consume es el miedo permanente. Alexandre sabe que mentí, y sabe por qué mentí. Sabe que Laura es mi punto débil. Soy una rehén moral. Cada vez que el teléfono suena de madrugada, pienso que es él. Cada vez que Laura se atrasa,
tengo un ataque de pánico y me pregunto si ha vuelto para cobrar algo. Me pregunto qué piensa de mí la familia del obrero, del hombre que murió. Los traicioné. Soy la persona que podría haberles dado un cierre, una justicia, y los condené al dolor de la impunidad, todo para mantener a mi hermana a salvo. Mi secreto no es sobre la muerte, sino sobre la vida que elegí salvar a través de la mentira. Vendí mi integridad para comprar la seguridad de Laura, y el precio es el miedo constante y la certeza de que soy una criminal moral. Vivo con la espada de Damocles sobre la cabeza de mi hermana, y Alexandre es el único que tiene el hilo en la mano. Esta es la tensión que me impide dormir. Relato 5. Yo nunca le conté esto a nadie, y la verdad es que el peso de este secreto es lo que más me consume, porque no es una mentira que conté, sino una verdad que elegí no decir. Y el silencio costó caro, muy caro, para mucha gente. Yo era analista de riesgo en una empresa de inversiones que parecía indestructible. Me sentía importante, ¿saben? A ese nivel, la arrogancia es contagiosa. Esto fue hace unos 10 años, cuando lanzamos una nueva línea de productos de inversión que, en teoría, era la salvación de nuestra cartera de clientes, pero en la práctica, era un castillo de naipes. El fallo no era mío, pero yo lo encontré. Era tarde en la noche, estaba revisando las proyecciones de estabilidad de mercado algo aburrido, lleno de números cuando el algoritmo señaló una inconsistencia gigantesca. El modelo de riesgo sobreestimaba la estabilidad en casi un 30%. ¿Qué significa esto? Que si el mercado simplemente respiraba hondo, la cosa se iba a desmoronar. Rehice el cálculo unas 5 veces, sudando frío. No era un error pequeño, era un error que comprometería cientos de millones de reales, y más importante, los ahorros de toda la vida de cientos de inversores y, peor aún, de nuestros propios empleados, que usaban las acciones de la empresa como fondo de previsión. Imprimí el informe. Una copia, solo para mí. Me quedé sentado en mi escritorio, en esa oscuridad fría de la oficina, por más de 2 horas. Mi mente era un campo de batalla. Si llevaba esto al CEO, el proyecto se detendría. Yo sería el pivote de un escándalo y, muy probablemente, despedido por fallar en encontrar el error antes. Mi carrera, recién construida, se iría por el desagüe. Pero si me quedaba callado, estaría garantizando mi posición. El fallo solo aparecería a largo plazo. Fue en ese momento que hice la cosa más cobarde de mi vida. Arrugué el informe con fuerza en mi bolsillo. Salí de la empresa sin mirar atrás y, al día siguiente, cuando el CEO me preguntó si todo estaba listo para el lanzamiento, respondí, con una naturalidad que hasta hoy me asusta. Todo en orden, es nuestra mina de oro. En los meses que siguieron, la empresa explotó. La gente estaba feliz. Yo veía a doña Celia, la camarera que me daba café todas las mañanas, hablando con orgullo de que había puesto el dinero de su liquidación en las acciones, garantizadas. Yo le sonreía, pero por dentro, sentía que se abría un agujero en mi estómago. Empecé a mover mis propias inversiones hacia afuera, discretamente, diciéndole a mi esposa que era pura diversificación. Ella me creía un genio precavido. 6 meses después, el mercado dio el estornudo que el algoritmo había previsto. Fue un efecto dominó rápido, brutal. La empresa no aguantó la presión. En menos de un mes, estaba en proceso de quiebra. El CEO fue investigado, pero, irónicamente, por mala gestión, no por fraude. Mi nombre estaba limpio. Yo era el analista que no tenía cómo prever la volatilidad. Conseguí un nuevo empleo, en una consultoría menor, más segura. Mi vida personal prosperó. Pero el precio. El precio es mi alma. Veo los titulares sobre las personas que lo perdieron todo, y sé que yo soy el responsable. No porque causé el error, sino porque tuve la oportunidad de impedir la tragedia y prioricé mi salario y mi reputación. Toda mi estabilidad de hoy fue construida sobre la ruina silenciosa de cientos de familias. El secreto más pesado es este, saber que mi vida cómoda es la prueba de mi fallo moral. No tengo un crimen físico para confesar, pero tengo el peso moral de haber condenado a personas al fracaso financiero con un simple silencio.
Vivo en un constante estado de alerta, esperando que un día, doña Celia me encuentre en la calle y me pregunte cómo supe que debía sacar mi dinero a tiempo. ¿Y qué voy a responder? Esa es la tensión que me mata todos los días. El fantasma del papel arrugado en el bolsillo.